Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 30. Versículo 29 al 30. Y dice así: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con aguas. Hermanos queridos, el tema que quiero hablar es sobre ciertas frases en esta bellísima expresión que hace Juan el Bautista cuando en ese momento Jesús se aparece. ¿Para qué? Para ser bautizado. Y Juan, la historia sabemos que Juan se oponía a eso, pero deja porque así conviene. Hermanos queridos, el Evangelio de San Juan es un evangelio que lo hermoso del Evangelio de San Juan porque narra, es muy cronológico en todas sus actividades, en todos sus hechos. ¿Ya? Entonces vemos, hermanos, que este precioso mensaje dado en esta ocasión es en el que se centra mi esperanza, en el que se sienta, en que asienta la esperanza de cada uno de los que siguen a Cristo. Hermano querido, ¿por qué? Porque Cristo colgado en la cruz era el Evangelio. Cristo colgado en la cruz es nuestra doctrina. Cristo colgado en la cruz es nuestra salvación. Apreciado hermano querido, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los miembros de nuestra iglesia no querrán conservar los ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado, en quien se centra sus esperanzas de vida eterna. Este es nuestro mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente. Comentario bíblico adventista cuando se refiere a los Gálatas. Apreciado hermano querido, vemos a un Juan cuando dice: he aquí el Cordero de Dios. Muchas veces nosotros no hemos puesto a pensar que son palabras, ¿no? Que fue por lo que le nació a Juan el Bautista, y en realidad fue una revelación de Dios para que él pronuncie esas palabras. Pero cuando decía: he aquí el Cordero de Dios, estaba haciendo una historia de aproximadamente 4,000 años. He aquí el Cordero de Dios estaba haciendo una historia de aproximadamente 4,000 años, que era el mismo Dios quien había enseñado ¿a quién? A nuestros primeros padres. Habían pasado casi 4,000 años y entonces el mundo cristiano, el mundo religioso, sabía que a través del derramamiento de sangre había la remisión de pecados. Y era una instrucción del mismo Dios. Por eso cuando Él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está haciendo una historia del verdadero evangelio, del poder de la gracia. El evangelio se presentó en el Antiguo Testamento, es el mismo que se presentó en el Nuevo Testamento, que es el mismo que nosotros conocemos, que es a través de la sangre expiatoria de Cristo Jesús que el ser humano puede encontrar la salvación. He aquí, dice, Juan es el que anuncia. Qué privilegio
ser el primer heraldo de Jesús, aquel de quien dijeron y dieron testimonio todos los profetas. Todos los profetas hablaban ¿de quién? Del Redentor, del Mesías. Pero ahora le tocó ¿a quién? A Juan. Qué privilegio para Juan. Hermano querido, aquel de quien dieron testimonio todos los profetas de la antigüedad como el verdadero sacrificio. ¿Cuál de los profetas no se hubiese conmovido ante el privilegio este? ¿Cuántos excelentes y maravillosos profetas tuvo el Antiguo Testamento que hayan querido estar en este momento de conocer al Salvador del mundo? Apreciado hermano, no es extrañarse también después que vemos que Juan es considerado por el mismo Jesús como ¿qué? Como uno de los mayores profetas, nacido de mujer. ¿Sí? Hermano, la expresión he aquí, está con nosotros, está conviviendo con nosotros. He aquí, está. Nosotros podemos decir, he aquí, está. Está aquí con nosotros, para convivir, para vivir, porque el propósito de Jesús a través de todos los tiempos ha sido buscar al pecador y nos está buscando, porque todos pecamos y todos estamos ¿qué? Destituidos de la gracia de Dios. Pero es solamente a través de ese hecho de mi Salvador, de tu Salvador, en que podemos encontrar reconciliación con Él. El Cordero, ¿por qué? ¿Por qué el Cordero? El Cordero proporcionado por Dios. Solo Juan designa así a Cristo. Aunque nosotros vemos que también en Hechos se presenta, pero cuando se lo presentan al etíope, pero cuando Felipe lo lleva ¿a quién? Al libro de Isaías 53. ¿Se acuerdan? Hermano querido, cuando dice como cordero fue llevado al matadero en Isaías 53, y en primera de Pedro dice, sino con sangre preciosa de Cristo, como el del cordero sin mancha. Pero es Juan el que dice, aquí está con nosotros. Hermanos queridos, ¿cuál es el símbolo del cordero? ¿Por qué se ocupaba el cordero? ¿Por qué Dios le dio la instrucción al primer hombre que agarre al cordero, que lo sacrifique? ¿Cuáles son las características de un cordero? Que eran las mismas de Jesús. La inocencia, ¿sí? La perfección de carácter. El símbolo que resalta la inocencia de Jesús y su perfección de carácter y por ende la naturaleza vicaria de Cristo como sustituto. Apreciado hermano, hace recordar en ese momento cuando está recordando las características, la naturaleza del Cordero, porque se le había instruido que ningún defecto tenía que tener este Cordero. Tenía que ser perfecto. Esa era la representación de Jesús. Jesús era perfecto y de carácter y tenía una perfección de carácter. Hermano querido, seguramente cuando escuchan los que están en ese momento la palabra cordero y muchos cristianos que tal vez en ese momento estaban, porque también había muchas personas que escuchaban pero no entendían, la figura del cordero los hacía recordar. Ustedes saben que el judío lo recordaba como el símbolo de la liberación. ¿Qué pasó cuando salieron de Egipto? ¿Acaso no fue la sangre del cordero que les dio? Que la puesta en el dintel de la puerta no era una señal. ¿No era una señal de qué? De salvación. Entonces la palabra cordero era por demás de qué? De conocida, que reflejaba, que me indicaba, que me llevaba
al Salvador del mundo, al Mesías en este caso. Apreciado hermano, dice, Juan identifica al Mesías sufriente como aquel en quien se hace real y tiene sentido y significado todo sistema de sacrificio. En 1 Corintios 5:7 nos dice que nuestra Pascua, ¿qué? Ya fue, ¿qué? Sacrificada. Y mediante esta figura, mediante la figura de Cristo sufriente, es el con el que en quien se hace real y tiene significado el sistema de sacrificio de los tiempos en el caso del Antiguo Testamento. Era Cristo el que le daba ¿qué? Sentido a qué. Era Cristo que le daba el sentido al sacrificio que hacían los antiguos de Israel. Era Cristo. Porque si no representaba a Jesús o a su muerte, eso no tendría sentido para nada. Hermano querido, pero veamos lo siguiente. En ese momento era muy imposible para los judíos entender esto. Cuando le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era imposible reconocer a los judíos. ¿Saben por qué? Porque ellos no lo esperaban a Jesús así. Ellos no lo esperaban. Es más, en alguna ocasión le dijeron, no, el Jesús, el Mesías, va a venir ¿para qué? Para gobernar eternamente. Y eso lo encontramos en el libro de Juan 12:34. Ellos creían que Jesús iba a venir ¿a qué? A vivir permanentemente, a rehacer su reinado aquí en la tierra. En Juan capítulo 12, versículo 34 dice, hemos oído que Cristo permanecerá para siempre. Pero ¿qué tenía Juan? ¿Qué tenía Juan que podemos tener nosotros para estar en contra de lo que en ese momento se creía por muchos de los judíos? Juan tenía la revelación divina. Dios mismo se lo reveló. Tenemos que nosotros también intentar pedirle a Dios que en abundante gracia nos los puede dar. Esa sabiduría que no viene de hombre, sino que viene de Dios. Esa sabiduría que hace interpretar o hace discernir entre la verdad y la mentira. Aquellos judíos, por más eruditos que hayan sido, no entendían que ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que fue conocida para ellos porque eran estudiosos de la profecía, por supuesto que sí. Lo encontramos en Isaías 53, cuando se habla de ese mismo Cordero. Pero cuando a veces nosotros estamos embotados, cuando nuestra mente está puesta en otra cosa, que no sea la sangre expiatoria de Cristo, nosotros podemos equivocarnos. Apreciado hermano, esa sangre, ese Cristo colgado en la cruz, tiene poder para transformar nuestro cuerpo, nuestro carácter, nuestra mente, nuestra vida. Es que el que va a Cristo ya no puede ser el mismo. Es transformado, hay una transformación que viene de adentro. Tus gustos son cambiados, tus pasiones son cambiadas, tu vida es cambiada. Hermanos, Dios se reveló a Juan 1:33 cuando dice, por eso el que él tenía la inteligencia, porque ¿qué pasa? ¿Qué dice en Juan 1:33? Dice así, se los voy a leer. Y yo no le ¿qué? Conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, este me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo no le conocía, dice,
Pero el que me envió, el que me llamó, eso es sobrenatural. Eso no viene de persona humana, eso viene de Dios. Por eso debemos pedirle a Dios que Él pueda actuar en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra mente, para que podamos ser receptibles a ese llamado que Dios nos hace. Porque Juan también, en un momento dijo, vayan, pregúntenle si es el que ha de venir. Pero en ese momento Juan estaba convencido porque fue revelado por Dios. Cuando Él dice que quita los pecados, solo en virtud de que el Cordero de Dios no tenía pecado, solo en virtud porque el Cordero de Dios no tenía pecado podía hacer ese trabajo. Solamente Él. Lo que han leído ustedes se recuerdan en el plan de la redención, que los ángeles tiraban sus coronas, ¿para qué? Para decir yo, pero uno semejante, el que nos había hecho, el que nos había formado, el que nos dio vida, podía entregar su vida. Era la única sangre aceptable para el Padre. Apreciado hermano, si nosotros entendemos este sacrificio de Jesús, el mundo llamado cristiano sería diferente. Nosotros seríamos diferentes. Nuestra vida hace falta entender cuán valioso, cuán difícil fue para el Padre entregar a su Hijo. Nosotros hermanos que somos padres, cuando vemos a nuestros hijos enfermos, ¡wow! ¡Qué difícil es! Cuando vemos a un hijo sufriendo, ¿saben qué? Hay cosas que no se pueden explicar, solamente lo van a saber cuando sean padres. Hay cosas que no lo van a explicar. Pero así Jesús, el Padre, entregando a su Hijo por algo que no había hecho. Ustedes han visto cuando alguien cae preso, un jovenzuelo por sus actividades cae preso, ¿qué hacen los padres? ¿Cuál es lo normal que hacen los padres? Van y le dicen, métanlo preso, se lo merece, él lo hizo así dice. Nosotros que pensamos y tenemos el corazón humano lleno de pecado, ¿así decimos? No. Hacemos lo imposible, le contratamos abogados, hacemos lo imposible, ¿para qué? Para salvarlo. Y él se lo merecía. Imagínense el dolor tan penoso de Jesús, de Dios, entregar a ese su único hijo por algo que no había hecho. Y que estábamos condenados a hacerlo, condenados a recibir el castigo. Apreciado hermano, solo uno que no había pecado podía quitar nuestros pecados. Debido a que la carga del pecado era demasiado pesada para que la llevemos nosotros, Jesús vino para levantar la carga de nuestra vida destrozada. En el libro de Hebreos 4:15 dice, este Jesús que vino, nace, se encarna, que es un misterio para la humanidad, que se hizo hombre, vivió, convivió con nosotros, fue tentado en nosotros como todos nosotros. Y es más, dice la sierva del Señor que fue tentado como nosotros. No sabemos cómo fue la tentación que Jesús tuvo, pero no pecó. En Pedro nos dice, el cual no hizo pecado ni se halló pecado en su boca. Vino y nos enseñó a vivir. Vino y nos enseñó que sí se puede ser obediente a Dios, serle fiel a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenía poder Jesús? Como hombre. Estoy hablando como hombre. ¿Por qué tenía poder para resistir ese momento tan fatídico, esa misma día? ¿Cuál fue el que le dio poder? ¿Hubo un poder extraordinario? Estoy hablando como hombre. Dice que él, su único poder se basaba en la oración. Su poder de resistir los atropellos,
la flagelación que tuvo es a través de la oración. ¿Y nosotros cuánto oramos? Cada uno de nosotros debemos respondernos, si queremos poder, debemos buscarlo en oración ahí, para que nos pueda dar esa oportunidad de poder resistir la tentación. Pecado, dice, cuando se habla, he aquí el que quita el pecado del mundo. En ese momento la figura de Juan no está hablando que quita los pecados individuales o pecado por pecado, sino un sistema que se había entrado al mundo, un sistema que había creado ¿quién? Satanás, un programa que había hecho Satanás. A eso se refiere, a ese programa, a ese sistema. Jesús era capaz de destruirlo y que fue capaz de hacerlo. Apreciado hermano, Juan hace resaltar el pecado como un principio, no los pecados específicos, porque él dijo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino de todo el mundo. Él es mi sustituto, él me sustituye. Yo voy a él y él está por mí. Como dice que la justicia, cuando yo voy a Jesús, Jesús no me ve a mí como soy. No me ve a mí como soy. El Padre no me ve a mí como soy, sino ve a la justicia de Cristo en mí. Y es a través de eso que nosotros podemos reclamar la vida eterna. ¿A través de quién? De mi Jesús. Si nosotros entendiésemos ese sacrificio, yo vuelvo a decir, ¿cuánto de nosotros sería diferente? Hermano querido, y dice en primera de Juan 3:5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y vuelve a decir, y no hay ¿qué? Pecado en quién, en Él. Él vino a pagar algo que Él no lo hizo, porque Él no tiene pecado. En esto consiste, dice, el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que ¿qué? Él nos amó primero. ¿Se imaginan ustedes cuán amoroso es Dios? Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en rescate por nosotros. Hay una cosa que yo aprendí en la vida. A veces nosotros decimos, yo le voy a orar a Dios, yo le amo a Dios, yo le quiero a Dios. Pero a veces lo decimos como cuando bajó Moisés del monte. ¿Y qué dijeron los judíos? Sí haremos. A veces nosotros humanamente decimos, no, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo quiero amarlo a Dios. Pero ¿saben qué? Si ese amor que es quien Dios pone en nosotros para que nosotros le amemos, ni eso depende de nosotros. Es ese amor, es porque el amor que yo tengo es un amor carnal. Un amor que sale del corazón. ¿Y quién puede qué? Conocer el corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Pero nosotros debemos pedirle amor a Jesús, a Dios, para que Él me mande ese amor. Yo a través de ese amor que Él me manda, yo pueda amarlo a Él. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos hacerlo todo nosotros. Creemos que queremos darle siempre una pequeña ayudadita a Dios. No. De lo que nos manda, damos. No puedo yo dar un amor que es puro, que es santo a una persona si yo no tengo ese amor puro y santo. Yo podré dar el amor carnal, la amistad, qué sé yo. Pero Dios quiere crear en nosotros un amor que viene de Dios. Hermano querido, hay una de las características nuevamente de lo que cuando dice, he aquí el Cordero de Dios. En primer lugar, está hablando cuando se asemejaba
el cordero antiguo estaba, por naturaleza, hablaba de ¿qué? De sangre. Y la sangre, y la sangre hacía un recuerdo ¿a qué? Al pecado. ¿Qué le dice a Adán? Va a ser un recordatorio. Va a ser un recordatorio tu pecado. Y cuando Adán estaba en el momento de su primer sacrificio, recuerda ¿qué? ¿Qué recuerda Adán? Cuando va matando el primer sacrificio. Dios lo había instruido que ese era el pecado, que esa era una consecuencia del pecado, que el Hijo amado iba a morir después. O sea, cuando hablamos de sangre, nos debe hacer recuerdo ¿de qué? Del pecado. La piel. Cuando Dios vistió de piel a Adán, ¿qué le estaba enseñando? ¿Qué significa la piel? La inocencia. ¿Ya? La piel viene a ser ¿qué? La inocencia perdida. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dio? ¿Qué le hizo Dios para cubrir a Adán? ¿Y por qué? Porque tuvo que darle una piel, la piel del cordero. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. ¿Y qué había hecho? Como el ser humano siempre trata de encontrar, darle una ayudadita a Jesús, a Dios, entonces el ser humano ¿qué hace? Se busca hojas de higuera y se tapa la vergüenza de su desnudez. ¿Sí? Entonces Jesús le dice, mira, eso no sirve. Yo te voy a dar algo. Te voy a dar una piel. La piel de un animal que vas a tener que sacrificar tú de ahora en adelante. Aquel hombre que era y estaba encargado al cuidado de la naturaleza, ahora tenía que destruirla. Apreciado hermano. ¿Por qué? Porque la muerte, porque el pecado genera una consecuencia. El pecado genera una consecuencia. Ay, mi hermana, ¿y sabe qué? Yo tenía mi vida pasada, era así, pero ahora me arrepentí, Dios me perdonó. Por supuesto que Dios lo... Es la única oración que Jesús nunca va a pasar por alto cuando un corazón afligido pide el perdón de sus pecados. Es una oración que Dios nunca la va a pasar por encima. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Dios te perdona, Dios te cuida, Dios te ama. Pero a veces hay consecuencias que hay que pagarlas también. Esa es la consecuencia de nuestro cuerpo. A veces la consecuencia de nuestro cuerpo es una mala alimentación, una mala vida, una mala decisión a veces que tomamos en la vida. Dios nos perdona, pero ahora hay consecuencias que el ser humano va a tener que afrontarlas también. ¿Dios perdonó a Adán? Claro que sí. Claro que sí. Pero ahora, ¿cuál era la consecuencia? Maldita la tierra por causa tuya. Ahora le da las consecuencias del pecado. Cuando David se presenta y le dice a Natán, el profeta Natán, ¿no? He pecado. Le dice, pero tranquilo. ¿Dios a qué? Ha perdonado tu pecado. Ahora, ¿había consecuencias para David? Qué tremenda la consecuencia de David. Muere su hijo, sus hijos se rebelan. Si fuéramos ahora en este tiempo, golpe de estado. ¿Qué más? Hacen barbaridades. ¿Había consecuencias? Y lo impresionante es que tanto Adán, que Dios le mostró las consecuencias de lo que había pasado, tanto Adán como David, cada vez que miraban ese pecado, se daban cuenta que era por su culpa. Apreciado hermano, porque la paga del pecado es muerte. Tenemos una consecuencia. Apreciados hermanos, voy a saltarme un poquito porque creo que ya me estoy apagando mucho. Después vemos a Dios, hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto el amor de Dios a través de toda la historia. Lo hemos visto. En una y en otro momento hemos visto. El Señor intercediendo por su pueblo. El Señor intercediendo por los que le aman. Por los que le reconocen como Salvador. Y pusieron su fe ¿en quién? En Jesús. Porque el Evangelio fue el mismo Evangelio que se presentó a Adán,
como el mismo evangelio que se nos presenta a nosotros. Es el mismo, que es a través de Cristo que el hombre se puede encontrar ¿qué? Nuevamente en relación aceptable a Dios. Cuando vemos a Abraham, vemos también cómo él siempre, ¿no?, trató de enseñarle a la humanidad que él siempre está pendiente para salvar, para dar un intercesor, para dar ¿qué? Una esperanza. En Lucas capítulo 22, 17 al 22, nos muestra que para eso Él vino. ¿Para qué vino? Para derramar ¿qué? Su sangre por cada hombre que en Él crea. Para eso, ese fue su trabajo de Jesús. Parecerá pequeño, pero el universo no se puede escribir ese amor. En el himnario dice que si las hojas, ¿saben del himno ese, no? Dice que si nosotros pudiéramos escribir en las hojas de los árboles, no alcanzaría para el amor que tiene Dios. Y es más, como no alcanza, vamos a seguir aprendiendo en el cielo. Si es su voluntad y si nosotros entendemos este amor ahora. En el cielo comprenderemos el plan de la redención, hecho mucho más antes, ¿no? Mucho más antes que la creación del mundo. Y en Juan 10:30 dice, siempre el ser humano, vuelvo a repetir, nunca estuvo solo. El ser humano, sí, Dios estuvo siempre ¿con quién? Con los que le aman y que le obedecen. Y no es que no esté con el mundo entero, sí está, porque todos somos creados a su imagen, pero hay una diferencia. Todos somos creados por Dios, pero solamente a los que lo aceptan por fe le dio potestad de ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. O sea, el mundo, todos somos creados, pero aquel que acepta a Jesús como su Salvador, ese se considera el Hijo de Dios. Apreciado hermano, nosotros estamos viendo que Jesús le dice, en muchos momentos, incluso en un momento le digo, muéstranos al Padre, le dicen los discípulos. Pero si me ven a mí, ¿qué necesidad tiene de ver el Padre? Si me están viendo a mí, todo lo que yo hago es ordenado y dispuesto por el Padre, porque yo hago su voluntad. Pero el mundo no entendió. Yo y el Padre uno somos, dijo San Juan 10:30. Vino al mundo el primogénito de la creación, no por ser el primero. A veces aquí hay algunas discusiones con algunas iglesias cuando nos sacan este texto. ¿Le han sacado ustedes este texto? Ahí está, Cristo es el primero a ser creado. ¿Se lo han sacado? Bueno, yo en algún momento cuando uno habla con ciertas iglesias, cuando no creen en Jesús como el que estuvo desde el principio, Él era uno con el Padre y el Padre con Él eran uno, pero entonces ellos sacan este tema, ¿no? Cristo es el principio de la creación. Pero ¿qué se entiende? Cuando en la Biblia se utiliza el término primogénito, no siempre hace referencia al hecho de ser el primero en nacer, sino aquel que hereda la supremacía sobre una familia, ¿no? Porque Él era el primogénito de la creación, no por ser el primero de los seres creados, sino más bien el que tiene preeminencia sobre todas las cosas. Porque Él es el que tiene la preeminencia entre todos. Él nos hizo. Por eso algunos quieren cambiar este versículo. Entonces, mi hermano querido, había una consecuencia muy grave para el ser humano si Jesús no venía. Y ya lo sabemos muchas veces. Es que esa consecuencia, a veces nosotros, yo más de una vez lo he pensado y decía, pero yo creo que si yo estaba en ese tiempo, haya sido de los que lo seguían. Yo creo que si yo haya sido en ese tiempo, haya sido de los, tal vez como Juan, ¿no? Ahí con la mamá. Pero solamente el Señor sabe nuestros corazones, ¿no? Entonces había una consecuencia grave
que era muy difícil que el ser humano pueda pagarla por sí solo. Los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios. Qué importante era esto. Había una guerra cuando Cristo estaba muriendo. Había una guerra. Era una guerra espiritual. ¿Sí o no? ¿Había una guerra espiritual o no? Satanás y millones de ¿qué? De demonios. Y mi soldado vencedor solo en la cruz lo venció. Jesús solo estuvo en la cruz, como un soldado, como un solo soldado, combatiendo contra todos los ejércitos. ¿De quién? Del demonio. Y ese Jesús que tiene poder para vencer al demonio, tiene poder para transformar tu vida también. Muchas veces le hemos quitado importancia, hermano querido, y a veces me pasa, yo lo reconozco abiertamente. Muchas veces le quitamos importancia al Evangelio. Es más, me ha pasado muchas veces, y yo siempre hablo lo que a mí me pasa, no sé a usted. Y hemos escuchado decir, no, pero eso ya no está para nosotros. ¿Le ha pasado eso o no le ha pasado? Cuando escuchamos un evangelio, no, pero ya eso ya no está para nosotros. Y ahora que tengo más edad, digo, estaba equivocado, ¿no? Me ha pasado, tal vez le pueda pasar a ustedes. Cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de la misericordia, cuando hablamos del amor, no, eso ya no es para nosotros, ya nosotros sabemos. Es más, un amigo mío me dice, no, ya vos no necesitas eso porque ya vos fuiste evangelizado. Sí, pero ahora me doy cuenta que debo ser evangelizado todos los días. Porque el evangelio es el que crea en mí un nuevo ser. ¿Me entiendes? Dice en Romanos 6:23, ahí estaban las consecuencias. Ahí estaba. Que Satanás no nos puede hacer desviar ni un momento. Porque si nosotros estamos firmes, con el ancla firme, en terreno firme, Satanás lo sabe también. Pero él la luce. Hay cosas que él sabe que no va a poder con nosotros, pero entonces él es astuto y empieza ¿qué? A buscarme dónde puedo caer. Porque las consecuencias son así. Porque la paga del pecado es muerte. Y esa es la consecuencia. Estaba escuchando la otra vez una predicación de una persona que quiero mucho, ¿no? Y está aquí presente. Dice que nosotros, bueno, él repite también, debemos llegar a la perfección de carácter. Es una necesidad. Y en Cristo lo podemos. Y en Cristo lo podemos. ¿Sí? El problema es que no sabemos pedir a Dios para que Él pueda hacer esa obra transformadora en nosotros. No es emoción. Esto no es emoción. Esto es una vida consecuente. En dejar una vida consecuente, en dejar que Cristo guíe nuestros pasos. No una vida consecuente en yo voy a estudiar, yo voy a hacer esto, como yo. Por ejemplo, yo me he puesto otra vez me he puesto de hacer el año bíblico. Muchos seguramente lo hacen. Pero yo lo voy a hacer. Está bien, no está mal. Está perfecto porque aprendemos, ¿no? Aprendemos mucho. Pero debemos dejar ser consecuentes en que día a día, Jesús, mi corazón abrir para aprender las verdades que Cristo quiere poner en mi corazón. No con mi conocimiento, sino con la gracia de Cristo. Apreciado hermano, dice en del 23, todos han pecado. Siendo justificados, ahora el 23, 24 de Romanos, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre.
para manifestar su justicia a causa de haber pasado, ¿por qué? Por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando nosotros vamos a Dios, con corazón abierto y decimos que Dios sea el que mora en nosotros, los pecados son pasados. Y Dios me pone ¿qué? Una nueva hoja para empezar a caminar. Debemos agarrarnos de esa gracia que tiene poder para caminar, para esforzarme, para dirigirme, para vivir. El propiciatorio representa. ¿Dónde estaba el propiciatorio? A ver, yo sé que ustedes saben. En el arca. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Ya, pero ¿a dónde? Yo sé que era encima. El propiciatorio estaba encima. Y dice, dentro existían dos tablas. La ley. Estaba la ley y el evangelio, la ley y el amor. La ley es un reflejo del amor de Dios. La justicia y la gracia. Cristo justo, la sangre vertida era porque necesitaba, porque sin sangre no hay ¿qué? No hay remisión de pecado, pero ahí había una gracia que perdonaba. Eso me presenta ahí mismo en el propiciatorio. La justicia y la gracia, el perdón. Cada vez que se derramaba sangre existía una reconciliación, una expiación, un borrar de los pecados, un perdón. ¿Me entienden? Que en la sangre me mostraba que había pecado, que era necesario una muerte, un sacrificio, pero a través que adentro mismo estaba la tabla, la que a través de ese amor y esa gracia, la justicia estaba cumplida. Había un borre de pecado, una justificación de los seres humanos y por encima se hacía notable ¿quién? El Shekinah. El Señor aceptaba eso y se manifestaba ¿qué? La presencia de Dios. Amados amigos, Cristo colgado en la cruz, ya voy a terminar, era el evangelio. ¿Cristo colgado qué? En la cruz era el evangelio. Ahora tenemos un mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Donde vayamos nosotros, nosotros debemos llevar este mensaje. Que solo es a través de Cristo. Y a través de Cristo el que es convertido, el que es salvado, el que es borrado, es nueva criatura. Y cuando está así, yo sé que a muchos les ha pasado así. ¿Ustedes se acuerdan el momento cuando se convirtieron? ¿Alguien sabe cuándo se convirtieron? Yo me acuerdo cuando yo volví al redil, como dicen. ¿Qué más hacemos? No, que tenemos que ir allá. Llevábamos el grupo, estábamos. Era un amor de qué, pero un amor para qué, para que otros conozcan. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Se esforzaba para que ese gozo que él pillaba, ese gozo, esa alegría, no se quede conmigo, sino que la pueda llevar a otros que también tengan el gozo. Ese es nuestro trabajo. Y cuando usted, hermano querido, está receptible, la ley de Dios viene a reforzar. ¿Qué viene a reforzar? Su vida, porque usted la va a cumplir, no porque la ley lo salve, sino porque usted es salvo para cumplir gozosamente la ley. ¿Me entiende? Dice, este es nuestro mensaje, ¿qué? Cristo en la cruz. Nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro estímulo para cada sufriente, la esperanza para cada creyente. Si usted le quita la cruz, hemos visto que en algún momento que hemos leído en el Espíritu de Profecía, que ¿cuál es la esperanza del cristiano?
¿Por qué usted es cristiano? Porque ama a Dios y quiere algún momento que. Quiere algún momento que quiere. Aparte que ahora ama. Limpiar de su pecado. Ama a Dios. Quiere vivir una vida en perdón, una vida en santidad. Porque algún día quiere verlo a su Creador. ¿Esa es su esperanza o no es su esperanza? Algún día verlo a nuestro Creador, a nuestro Salvador y preguntarle. ¿Por qué a nosotros? ¿Saben qué, hermano? No es porque nosotros seamos mejores que los que están en el mundo. Tal vez nosotros somos peores. Pero el Señor ha encontrado algo en nosotros que puede ser transformado y podemos servirle como obreros para Él. Hay muchas personas que quisieran saber lo que nosotros sabemos, pero también no quisieran vivir como nosotros vivimos. ¿Me entiendes? El Señor es bueno y nos da la oportunidad a cada uno de nosotros. Dice, si podemos despejar el interés de los hombres si podemos despertar el interés de los hombres para que fijen los ojos en Cristo, podemos ponernos a un lado y pedirle únicamente que continúen fijando sus ojos en el Cordero de Dios. Aquel cuyos ojos estén fijos en Jesús, dejarán todo. Ahí está. O sea, no hay emoción aquí, hermano querido. Aquel que fija verdaderamente sus ojos en Cristo. No es un día, no es 2 días, sino es una vida entera. Dejarán todo lo que me separe de Dios. ¿Qué me separa? Señor, yo me acuerdo ese momento cuando vuelvo al redil. ¿Qué más necesito? ¿Qué más puedo hacer? Diremos todos los días, Señor, ¿qué más puedo hacer? Y créanme, ahora que está empezando el año, 3er sábado, si no me equivoco, es bueno que hagamos un propósito con nuestro Creador, con nuestro Dios. ¿Cuáles son nuestros defectos que aún todavía tenemos? Hablamos mucho, hablamos poco, gritamos, somos nerviosos, peleamos, yo no sé. Pero haga un propósito, escríbalo y pídale al Señor. Y cuando a fin de año termine, fíjese si es que solamente por la gracia, si usted lo ha podido vencer. Son tiempos de reencaminar nuestra vida. Son tiempos de reencontrarnos con Jesús. Apreciado hermano, la cruz del Calvario desafía y finalmente vencerá a todo poder terrenal e infernal. Es Él. Por eso Jesús, tenemos que tener seguridad que Jesús siempre está con nosotros. Siempre estuvo en la tierra para interceder y siempre lo va a estar en nosotros. Si nosotros así lo disponemos. Jesús, cuando vino, habían pasado 4000 años y el mundo estaba en tinieblas. Y la nación que tenía que ser el faro de luz en la oscuridad, también se le apagó la luz. Israel, los judíos tenían que ser el pueblo que llevaba la luz para el conocimiento de la palabra, pero se le acabó la luz. Por eso Jesús dijo, en Él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? El versículo 1, Juan 1:4. En Él estaba la luz. En Él está la luz. Y Él es la luz de los hombres. Apreciado hermano, cuando Jesús vino hace 2022 años, wow, nosotros que somos del anterior siglo, podemos entender que somos pasajeros en este tiempo, en esta vida. Pero la luz de Cristo debe alumbrarnos para siempre. Él ha venido para alumbrarnos. Aunque usted, hermano querido, créame, se vaya de la iglesia, aunque usted se vaya de la iglesia, créame, la luz nunca lo dejará en paz.
Nunca. Porque ella quiere resplandecer en tu vida. Y cuando resplandezca en tu vida, tú vas a dejar todo. Tu vida va a ser diferente. Porque Jesús tiene esa facultad. De Hebreos 5, 27, 25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre. Esta palabra, esta frase me llena de esperanza. Se lo voy a leer, 7:25 de Hebreos. Por cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Ninguna alma que pida perdón y se acerque a Jesús, Jesús rechazará. Tengámoslo por seguro. Jamás. Es la oración que Jesús inmediatamente responde cuando dice, Señor, yo no puedo, pero si tú puedes en mí, yo puedo. Yo no sé vivir, pero si tu voluntad, si tu gracia transforma, y Dios te responde, ¿sabe? Porque esa oración no espera mucho. Pero la frase que me encanta, dice, es esta. Hebreos, aquí lo tengo. En Hebreos, ¿cuánto le dije? Hebreos 7:25. Esta parte me gusta. Viviendo siempre para interceder por ellos. Toda su vida de mi Jesús, hoy en el cielo, cuando estuvo aquí en la tierra, antes, estando, durante y estando ahora, está intercediendo. Eso debemos entender. Cuando se vaya a acabar nuestro momento, nuestra gracia, nuestro tiempo de gracia, depende de cada uno de nosotros también, porque habrá un tiempo de gracia que se cierre para todos, pero también el tiempo de gracia que se cierra para cada uno cuando el Señor nos llama a su presencia, estoy diciendo, cuando el Señor nos llama a dormir. Eso nosotros no lo podemos dominar. Cuando Jesús nos llame, hay muchas personas que hoy día no han amanecido. Hay muchas personas que ayer no vieron la luz de la noche porque murieron. Para ellos se acabó el tiempo. Tú y yo tampoco tenemos la vida comprada. Pero mientras tengamos vida, entendamos que Él está para interceder, que debemos ir a Él. Él es nuestro abogado y fiel y justo para perdonarnos. Esa es nuestra esperanza, querido hermano. Voy a terminar diciendo que a través de los siglos, cada manifestación que Dios hizo, en cada momento, en cada manifestación que se presentó o en cada favor que vieron los profetas, ellos empezaron a dar gracias a Dios. Y empezaron y ustedes saben, ¿no? Entonces, de acuerdo en ese momento a lo que a ellos les salía, le ponían el nombre a Jesús, ¿no? Entonces vemos Jehová Jireh, ¿qué más? Jehová Elohim, Nisi, todas esas cosas representaban en un momento el poder de Dios. Y como no podían, las palabras a veces no son tan adecuadas para hablar la majestad de Dios, entonces ellos empezaban a poner en hebreo ciertas palabras. Y me gusta, la que más que me gusta, ¿saben cuál? Es la que habla así. La que encontramos dice, Abba Padre. Abba Padre, cuando habla Pablo. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? El Padre, ustedes siendo humanos, dicen, no le dan ¿qué? Una serpiente cuando su hijo le pide. Porque si entendemos la palabra padre o madre, padre, vamos a ver en el concepto de padre, el padre es protector. Y mi padre es protector. Él me protege. La palabra habla, nos afirma el gran amor paternal que Dios siente por su pueblo. Nos ama, aunque hayamos sido en el universo un pequeño punto, y ese punto que se desvió y que no quiso saber de Dios, aún así nos ama, porque somos su criatura. O también, con esto digo, o Jehová Sabaoth, Señor de los ejércitos, o Señor Todopoderoso.
está en manos de un Señor todopoderoso, que todo lo puede. Que si sus pecados fueron rojos como el carmesí, verán volver ¿qué? Blanca lana. Querido hermano, no quiero quitarle más tiempo o hacerle que sientan más hambre. Hoy estamos empezando un nuevo año y recapacitemos por lo que el Señor nos ha dado hasta ahora, la vida que nos ha dado hasta ahora y el tiempo despreciado que hemos tenido hasta ahora. Él quiere hacer su morada en nosotros. Si nosotros nos entregamos a Él, Él puede cambiar todo. Y cuando Él dice todo, todo, pero no ese todo que solamente me cambia para un día, quiere cambiar toda tu vida. Desde tu manera de vivir, tu manera de existir, tus gustos, tus deseos. Hay una meta, hay una guerra espiritual y Satanás hace todo lo posible para que nosotros perdamos esa guerra. Pero tenemos nosotros al Jehová Shaddai, Todopoderoso. Pero tenemos nosotros, y quiero que abran conmigo su Biblia, por favor. Esta se lo pido que abran su Biblia. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, 35. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es mi gloria. Y esa es lo que yo puedo decir, Padre, en tus manos estoy seguro. Y dice así, 8:35. Y dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es aquel también que resucitó y que además está a la diestra de Dios y que también intercede ¿por quién? Por nuestros pecados. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Este año, si el año pasado no fue un buen año en lo espiritual, en cualquier cosa, tengamos seguridad que nadie puede separarnos del amor de Cristo. Es mi deseo en oración que esto pueda ser una meditación y reconociendo que Dios está con nosotros para interceder, para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a orar. Los que puedan hincarse, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente gracias, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar tu palabra, que primero me llega a mí, Señor. Gracias porque yo sé que tu amor y tu misericordia se juntaron, tu justicia, para salvarnos a nosotros, a cada uno de nosotros que no merecíamos nada, Padre. Pero es a través de tu amor y tu gracia, Padre, que yo puedo incluso orar y sé que me escuchas. Tú sabes las necesidades de cada uno. Hay necesidades materiales, pero la necesidad más grande que tiene el ser humano es de conocerte y seguirte conociendo. Padre, por favor, perdona nuestros pecados que hasta ahora hemos cometido. Sabemos que tenemos muchos errores, tenemos muchas dificultades. Queremos entregarte a ti, empezar un nuevo año, porque sabemos que estamos empezando, pero no sabemos si vamos a terminar y solamente queremos agarrarnos de tu gracia para cuando sea lo que tenga que ser, estemos cerca de ti y agarrados de ti y podamos estar en algún momento diciendo, he aquí está nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Queremos ser parte de ese pueblo, Padre. Tú conoces los corazones de cada uno, tú conoces los corazones en que podemos seguir trabajando y
y mejorando. Ayúdanos, Padre. Te entrego a ti mi vida, mi espíritu. Transfórmalo, Padre, como te entrego la vida de mis hermanos también. Señor, sabemos que en este momento estamos pasando momentos difíciles. Queremos, Señor, que tú puedas ayudar a nuestros hermanos que están enfermos, que están contagiados. Las enfermas, mis hermanas que están enfermas, mi hermana que está delicada de salud, Señor. Tú puedes, si es tu misericordia, trabajar con ella. Señor, gracias nuevamente. Gracias por permitirme pedirte. Gracias. Asimismo te doy gracias, Señor, por el alimento que se va a servir y que sea para nutrición de cada uno de los hermanos. En tus manos los entrego y me entrego, Señor, para que nos perdones. En el nombre de Jesús. Amén.